Hola amigos y bienvenido al canal. Este tutorial te va a servir para que puedas cambiar desde un mecanismo interruptor, conmutador o cruzamiento, y además que puedes interpretar los colores. De esta forma te va a ser muchísimo más fácil. Es todo muy sencillo y te lo voy a explicar paso a paso. Un circuito básico es esto: un diferencial, un magnetotérmico y una bombilla que podemos encender y apagar. Cable negro es muy importante, fase. El cable azul, neutro. Hasta ahí, bien. Es importante que a la hora de manipular desconectemos la luz del magnetotérmico para que no tengamos ningún tipo de sorpresa. Es importante que también interpretes bien los colores, porque ello te va a facilitar muchísimo la labor a la hora de conectar o a la hora de sustituir cualquier mecanismo. Yo en este caso ya te lo he cambiado para que veas. El negro siempre es fase, el azul es el neutro y el marrón que te lo he conectado ahí va a ser el cable de vuelta, que siempre lo vamos a ver en cualquier mecanismo que vayamos a cambiar. De esta forma lo vamos a tener mucho más fácil y saber qué significa cada color. Un conmutador es simplemente un mecanismo que enciende y apaga. Lleva tres bornes. Si es un interruptor, llevan dos, pero este mismo conmutador te puede servir como interruptor. Simplemente usamos una de las salidas. Lleva una roja, que es la entrada, y dos salidas. Vamos a usar una para que veas el ejemplo. El punto rojo es la entrada de la fase del cable negro. El negro va conectado al punto rojo, y para usarlo como interruptor podemos utilizar cualquiera de las dos salidas, no va a dar exactamente lo mismo. Y conectamos el marrón, que ya sabe que el marrón es el cable de vuelta. Siempre que vas a abrir un mecanismo, un interruptor, vas a ver esos hilos, y si no dos, vas a ver tres. Y ahora te explico cuál es el otro. A la hora de conectar dos conmutadores, o a la hora de cambiarlo, te vas a encontrar lo siguiente. Vemos que son exactamente iguales y el paso es el siguiente. Tú en una caja vas a tener el mecanismo de un conmutador, y en otro distinto, en otro separado, distinto, va a tener otro. En el otro vas a tener un cable marrón, que es el de vuelta, y ese se conectará al punto rojo. El otro que hemos visto antes es el cable negro, el de fase, y ahora vas a ver que cuando tú ya has destapado la caja, aquí hay dos cables grises. ¿Qué son estos? Bueno, pues estos dos cables grises van de la salida de un conmutador, de las dos salidas de un conmutador, a la otra dos del otro conmutador. Y es el que hace al final el milagro, que tú puedes encender y apagar desde dos puntos distintos. Entonces es importante que el tema de los colores lo controles, porque es el que te va a dar la idea de cómo funciona el circuito. Ya sabes que la unión de dos conmutadores son dos cables grises. Ahora bien, y si quiero conectar otro punto de luz, que sean tres, ¿qué pasa? Bueno, pues en este caso va a entrar la figura principal, que es el mecanismo de cruzamiento. Es simplemente el mismo mecanismo, pero con cuatro bornes, dos de salida y dos de entrada. Un conmutador tiene una de entrada y dos de salida. Bueno, pues este simplemente es bien, lo estamos viendo, dos señalizados con dos puntos rojos y otros dos con los dos negros o dos flechas. Eso te lo indica bien clarito cuando entran y cuando salen. Pero en este caso te va a dar lo mismo como lo conectes. Si conectas el punto rojo, te va a dar exactamente lo mismo. Lo que sí es importante es que los dos hilos grises del primer conmutador vayan a los dos negros, y los otros dos rojo vayan al otro conmutador. Ya vais a ver que, sabiendo que son hilos grises, vienen de un conmutador de otro. Cuando tú abras un mecanismo y veas cuatro hilos, ¿qué vas a pensar? Que es un cruzamiento, que viene dos de un conmutador y otros dos de otro conmutador. Y bueno, ya tenemos aquí el circuito donde tú puedes encender y apagar
desde 3 puntos distintos. Bueno amigo, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete al canal, activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones. Si tienes alguna duda al respecto, en la descripción del vídeo tienes un apartado donde te puedes comunicar conmigo. También tienes una página web donde tienes mucha más información. Gracias por seguir este canal. Un saludo y nos vemos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.